Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, queridos y queridas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas que se une en línea con nosotros como cada semana. Queridos hermanos, nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro en el centro de la República Mexicana. Les mandamos un muy fuerte saludo. Saludamos a cada uno de los hermanos que se enlazan con nosotros desde distintos países para compartir un programa más de charlas bíblicas este miércoles 3 de diciembre del 2025. Quien les habla, su servidor, aquí presente, Armando González. Y bueno, ya también tenemos aquí en escena a nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío. Querido hermano, ¿cómo estás? Hermano, pues con el enorme gusto de saludarte esta noche, de compartir contigo estas reflexiones finales de la primera carta del apóstol Pedro y pues bendiciendo al Señor porque nos ha permitido llegar hasta este punto, hasta este momento y saludando de todo corazón a nuestros queridos hermanos y hermanas que nos han acompañado a lo largo de todo este año. Pues bien, hermano, agradecemos igualmente también a todos y a cada uno de los hermanos que colaboran en la difusión de este programa. Agradecemos su participación de todo el año aquí, siempre con nosotros, hombro con hombro, ayudándonos a que esto salga y teniendo buenas eh, comentarios, buenas ayudas, buenas participaciones. Por su disposición y tiempo, les agradecemos a todos aquellos hermanos que nos ayudan a que esto salga. Pues bueno, tuvimos ahí un pequeño lapsus, pero creo que ya está resuelto. Igualmente, hermano, saludamos a todos aquellos hermanos que nos ven de manera diferida y a todos aquellos que tienen la oportunidad de retransmitir el programa, que algunos lo retransmiten desde sus perfiles, ¿eh? Y bueno, pues el Señor les recompensará toda esta actividad que vienen haciendo, mi querido hermano. Y pues mira, lo voy a decir al principio y lo voy a volver a repetir al final. Estamos ya en el mes de diciembre, hermano, 3 de diciembre, y creo que hemos agotado todo lo que tiene que ver, a reserva de de este último programa, de lo que tiene que ver pues con esta primera epístola de Pedro, ¿no, hermano? Algunos aspectos demasiado importantes. Concluimos con el papel que juega la palabra profética importantísima en el cumplimiento de los tiempos y de las profecías y de todas aquellas promesas que el Señor tenía y que los apóstoles se dieron muy buena entendieron muy bien el papel que jugaba la palabra profética y la citan constantemente, ¿no? Citan constantemente para el cumplimiento de todas estas cosas. Bien, vamos a arrancar el próximo año, hermano, el día 14, ¿verdad, hermano? De enero. 14 de enero. Vamos a arrancar el miércoles 14 de enero del 2026 con el favor de Dios. Decidimos hacerlo así porque el tiempo que nos quedaba después de que concluimos el ir leyendo parte por parte de la primera carta del apóstol, el tiempo que nos quedaba era muy corto para poder arrancar la segunda carta y creímos que no íbamos a terminar porque pues nos echamos todo el año en la primera carta, hermano. Entonces, vamos a arrancar. Vamos a iniciar el próximo año, en el 2026, el miércoles 14, con la segunda epístola del apóstol Pedro, que fue parte del plan que platicamos, mi querido hermano. Y hoy concluiremos ya con esta palabra profética que yo creo, hermano, que fue muy importante, todo lo que has venido diciendo, ¿no? En el sentido de el papel que juega el Israel de Dios y el Israel que no es de Dios.
¿Sí me explico? El Israel étnico, por ejemplo. Y bueno, hay algunas manifestaciones escriturales, principalmente apostólicas, hermano, con respecto a cómo Israel se portó, cómo Israel jugó este rol. Increíblemente, pues vimos que principalmente a través de una de las evangelios, lo venía señalando y le hemos platicado, que en el Evangelio de Juan, hermano, nos encontramos cómo el Señor Jesús se la pasa todo el Evangelio que Juan describe, todo el Evangelio, el Señor se presenta como dando, hermano, un testimonio de que Él era el esperado, con frases y con argumentaciones impresionantes, como voy a parafrasear, donde dice, ¿sabes qué? El que da testimonio de sí mismo no es válido, porque el testimonio tiene que venir de afuera. Y dice, Moisés da testimonio de mí. Los milagros y las obras que yo hago dan testimonio de mí. La palabra que ustedes estudian, y se está refiriendo a la palabra profética, la palabra que ustedes escudriñan, porque a ustedes les parece que en ella tenéis la vida eterna, esa palabra da Ujú, testimonio de mí. ujú. Y presenta ahí un infinitivo extraordinario, no un imperativo, porque finalmente es un hecho el que el Señor está manifestando con este infinitivo. Y le dice, escudriñáis las escrituras porque os parece que tenéis la vida eterna. Bueno, esas escrituras que ustedes escudriñan son las que dan testimonio de mí. Y todo el Evangelio es eso, hermano. Pareciera ser que el Señor está combatiendo contra la postura de los judíos, y esto señala de manera muy importante a Israel. Yo quisiera leer un par de versículos de Romanos 10, hermano. No sé si me guste seguir. ¿Cómo no? Dice Romanos, voy a leer desde el versículo 16 de Romanos 10, haciendo énfasis en esto que hemos venido platicando. Y bueno, tú ya me das tu opinión. ¿Te parece, hermano? Por supuesto, hermano. Adelante. Dice lo siguiente, pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra noticia? Así que la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Ciertamente que sí. Su mensaje salió por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo habitado. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente Moisés dice, yo os moveré a celos con uno que no es pueblo. Os provocaré a ira con gente insensata. Isaías se atreve y dice, Isaías se atreve y dice, fui hallado, pero dice, por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermano, es decir, este es el papel del Israel étnico, hermano.
tal cual el Señor extendió su mano y tenemos estas manifestaciones. Y bueno, me gustaría mucho a partir de lo que has venido reflexionando, que me dieras tu opinión, hermano, para que pues podamos charlar con los hermanos. Hombre, no, hermano, con mucho gusto. Y bueno, fíjate que curiosamente después de este pasaje que tú estás citando, y creo que lo conectas muy adecuadamente con el Israel étnico, el Israel según la carne, los hijos naturales de Abraham. Fíjate cómo en el capítulo 11 Pablo pasa a hablar de este otro Israel, el Israel espiritual, que lo denomina Pablo el remanente. Ujú, Inmediatamente. Es decir, este Israel espiritual está dentro de este Israel étnico, como si el Israel étnico fuera el conjunto, pero el Israel espiritual fuera un subconjunto, el verdadero Israel dentro de Israel. Dice en el capítulo 11, digo pues, ¿acaso desechó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No desechó Dios a su pueblo al que eligió de antemano? ¿O no sabéis qué dice la Escritura sobre Elías, cómo invoca a Dios contra Israel? Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares, y yo he quedado solo y buscan mi vida. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 varones quienes no doblaron la rodilla delante de Baal. Así pues, aún en el tiempo presente, dice Pablo, no solamente en los días de Elías, que Dios se reservó un número de hombres que se resistieron a la idolatría, dice, así pues, dice el versículo 5, aún en este tiempo presente, ha surgido un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por gracia, no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, este Israel étnico, este Israel conjunto, dice, no lo logró, pero los elegidos lo lograron y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Fíjate cómo Pablo distingue aquí a este Israel natural del Israel espiritual, que también es llamado Israel de Dios. Ahora, esto tiene que ver, digamos, con esto como un punto, digamos, introductorio, porque lo que nos hemos propuesto aquí es hablar eh, de qué tiene que ver esto con Primera de Pedro. Quiero llevar todo esto y hemos estado llevando esta, esta, esta discusión hacia Primera de Pedro. Y lo hemos nombrado en términos de continuidad y discontinuidad entre Israel, aquí el Israel étnico y el Israel espiritual también, o sea, tomándolos en consideración a estos dos, frente a la iglesia, en Primera de Pedro. Y el punto crucial que hemos estado destacando es que Cristo es la simiente de Abraham. Y Cristo es, hermano, como el centro, podemos decir, el centro doctrinal, el centro teológico, el centro hermenéutico. Cristo es el clímax,
Cristo es el cumplimiento de toda la historia redentora y que todos los pactos anteriores convergen en él. Y esto significa que Israel, el Israel general, fue provisional, fue tipológico y fue también preparatorio. Pero Cristo es la realidad definitiva. Ujú, Es decir, el nuevo pacto crea un pueblo enteramente nuevo, definido no por las raíces étnicas, no por la etnicidad, sino por el nuevo nacimiento. Y Primera de Pedro encaja de manera, yo creo que verdaderamente, sorprendentemente natural con esta visión. El apóstol interpreta las promesas que Dios le hizo a Israel a la luz de Cristo. Fíjate. Y quiero repetir este punto. El apóstol Pedro interpreta las promesas que Dios le hizo a Israel a la luz del Cristo resucitado y redefine con esto la identidad del pueblo de Dios siguiendo el patrón del nuevo pacto. Entonces, hablando de continuidad, ¿verdad? La iglesia participa de las promesas que Dios le hizo a Israel en la simiente que es Cristo. La iglesia participa de las promesas que Dios le hizo a Israel en la simiente de Cristo, que es Cristo. Entonces, Cristo como simiente de Abraham, hermano, en él tenemos cumplimiento, no paralelismo. Y yo creo que la escritura enfatiza que que la promesa que Dios le hizo a Abraham no se cumple primero en Israel y luego en Cristo, sino que se cumple primero en directamente, Cristo. se cumple exclusivamente en Cristo. Ujú. Fíjate cómo lo presenta Pablo en Gálatas en un texto que hemos multicitado, en el versículo 16, 3, 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. O sea, son promesas hechas directamente y exclusivamente, fíjate, en Cristo. Y los creyentes participan de las promesas solamente por medio de la unión que tienen con Cristo. Nada más. Aquí mismo en este capítulo 3, en el versículo 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Si Cristo es, como dice el versículo 16, si Cristo es la simiente de Abraham y nosotros estamos unidos a Cristo, somos, dice Pablo aquí, de Cristo, además de muchísimos pasajes donde habla de la unión con Cristo, dice, aquí dice, si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Es a través de la unión con Cristo que la iglesia participa de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esta promesa donde, donde Cristo es, es de una manera exclusiva la simiente de Abraham. Por eso, por eso Pedro puede aplicar los privilegios de Israel a la comunidad cristiana dispersa. Mira, no porque la iglesia reemplaza a Israel, sino porque Cristo es el Israel verdadero y la iglesia participa de él.
Si Cristo es la simiente de Abraham y el Israel verdadero, y nosotros estamos en él, entonces nosotros nos convertimos en descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Hermano, yo creo que esto es sencillamente una maravilla de la genialidad redentora de Dios. Es maravilloso este pensamiento y es un punto central. Es decir, el pueblo del nuevo pacto existe únicamente en la simiente real, que es Cristo Jesús. Y Pedro toma ese otro texto que está en Éxodo capítulo 19, en los versículos 5 y 6, hablando de vosotros me seréis una nación de sacerdotes. Fíjate cómo esto lo traslada Pedro aquí en Primera de Pedro capítulo 2 9. Se lo traslada directo a la iglesia, en función precisamente de esto que hemos estado diciendo. Pero vosotros sois linaje escogido y añade cosas extraordinarias que están más allá de Éxodo 19, 5, 6. Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Fíjate cómo, cómo Pedro toma este texto fundacional. Esto se da en Éxodo 19. Justo, fíjate, justo lo escribe Moisés antes de hacer el pacto con Israel. El pacto con Israel, claro, está ya en este capítulo 19. En Éxodo 20 tenemos esas 10 palabras que son el fundamento eh, jurídico, vamos a decir, que establece la relación de pacto con Israel. Entonces, este pasaje de Éxodo 19, vosotros 5 y me 6. seréis una nación santa, hermano, es fundacional Me de gustaría que Israel. lo leyeras, hermano. ¿Cómo no? Me gustaría que lo leyeras, cómo lo traduce Natalio Fernández, si lo tienes a la mano. No lo tengo, pero si lo tienes tú, ¿cómo te agradezco, hermano? No lo tengo, yo tampoco lo tengo muy lejos, hermano. A ver, Si no, yo lo leía. déjame ver, a lo mejor aquí, sí, mira, aquí lo tengo. Éxodo 19, versículos 5 y 5 y 6. 6. Aquí está. ¿Cómo lo traduce Natalio, hermano? Natalio Fernández dice así. Natalio, porque es el que traduce al español, hermanos, la Septuaginta, en un trabajo pues realmente monumental, ¿verdad, hermano? Sí, En alcance, dice así la traducción de Natalio Fernández sobre la base de la Septuaginta griega. Versículo 5 dice, y ahora, si escucháis con atención mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un pueblo especial entre todas las naciones, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí sacerdocio real y nación santa. Estas palabras diréis a los hijos de Israel. Aquí lo tienes, hermano. Y fíjate, Pedro pues toma este texto que acabamos de leer, que vamos, pertenece al fundamento, es fundacional de Israel, y se lo aplica sin reservas a creyentes que son mayoritariamente gentiles. De aquí se desprende que Israel fue un tipo del pueblo final del pacto. Se desprende también que Cristo es el mediador del nuevo pacto, no del pacto mosaico, es mediador del nuevo pacto. Y también se desprende que el pueblo del nuevo pacto es el cumplimiento escatológico de este tipo antiguo.
Luego, la misericordia que se prometida en el libro de Oseas se cumple en la comunidad del nuevo pacto, porque este es otro de los textos que el apóstol Pedro toma. Y pues yo creo que podemos nosotros reconocer que, que Oseas está apuntando a la restauración espiritual que el nuevo pacto traería cuando llegara. Mira, vamos a leer Oseas capítulo 2, aunque todo, o- Oseas capítulo 1 y 2 completos son interesantísimos y yo pues sugeriría que nuestros amables lectores y nuestros amables o no lectores sino oyentes, perdón, se tomaran el tiempo para leer. Oseas capítulo 2 y versículo 10 dice, descubriré, a ver, ¿dónde está? Sí, Es en Oseas, descubrirá su infamia. 2:10. no, discúlpame, ahora verás, ahorita te voy a decir dónde está, es 2:23. Ujú. Ahora, ¿dónde lo está citando Pedro? Pues vamos, porque por ahí debía haber empezado, en, en el capítulo 2, ahí sí, versículo 10, que dice así, acabamos de leer el 9 que dice que para que proclaméis las promesas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable, y dice enseguida el 10, los que en un tiempo no erais pueblo, que tú leíste, hermano, hace un momento Sí, en Romanos. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis les alcanzado alcanzó. misericordia. Esto es lo que dice Oseas en el capítulo 2 y versículo 23, que voy a pasar a leer. Dice, y la sembraré en la tierra para mí mismo, y me compadeceré de Lo Ruama, y diré a Lo Amni, pueblo mío, y él responderá, tú eres mi Elohim. Aquí conviene leer todo el capítulo 2 para que vean ustedes cómo esto se vincula con ese mandato extraño, ¿verdad? Que le dio Dios a Oseas diciendo que tomara por mujer a una prostituta y comenzara a darle a los hijos que tuvo con ella nombres que tenían que ver con, pues directamente con circunstancias que aparecieron entonces y aparecerían después. Bueno, Te leo lo que dice la Septuaginta de Hünemann, sí, por supuesto. de Oseas 2:23, dice, y me la sembraré sobre la tierra, y amaré a la no amada, Hmm, y diré al no pueblo mío eres tú. Y él dirá, Señor, Dios mío eres tú. hmm. ¿Qué ¿Cómo tal, hermano? discrepa, verdad, Sí, con el con masorético que con parece el que está texto diciendo Masoret, otra cosa? pero en esencia está expresando que los que alcanzaron misericordia. Qué cosa, man. Sí, 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 sí. Es que ese yo te iba a pedir que leyeras, pero bueno, ya lo tenías listo para eso, que leyeras lo que seguía de Primera de Pedro 2:9, porque ciertamente desde el 8, desde Primera de Pedro 2:8, donde el apóstol cita, ¿sí? A Isaías y dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra siendo incrédulos.
para lo cual fueron también destinados. Pero vosotros, en tiempo presente, dice, sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Viene aquí, tiene un propósito fundamental, todo esto que somos para el Señor. Y dice, los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios. Los que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto, hermano, es extraordinario. Sencillamente es palabra vertical absolutamente. Fíjate cómo el apóstol Pedro, cómo el apóstol Pablo en Romanos, un poquito antes de la cita que tú nos leíste, en el capítulo 9, 25, 26 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada A la a no la no amada, amada. como el de Huneman, mira. Y sucederá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí serás llamados hijos del Dios viviente. Y esto tiene que ver con el versículo 23 que dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia, que preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Ujú. Tantito antes, ¿verdad? En el 20, pues desde el 22, ¿no? Sí, bueno, el punto es que la misericordia que Dios le promete a Oseas, hermano, se cumple en la comunidad del nuevo pacto. Aquí están los versículos que lo prueban. Es decir, reconoce que Oseas apunta a la restauración espiritual que el nuevo pacto traería con él. Entonces Pedro aplica esta restauración al pueblo cristiano porque la restauración prometida a Israel es realizada por Cristo. Fíjate el lugar centralísimo de Cristo. Ujú. Y se extiende, ¿verdad?, a todos aquellos que pertenecen al nuevo pacto. Entonces, aquí, digamos, la continuidad es cristológica, no es étnica, no es nacional. Esto hablando de continuidad. Ahora, hablando de discontinuidad, el nuevo pacto crea un pueblo nuevo. Y la iglesia del nuevo pacto no es el Israel reconstituido. Este es un punto que yo quiero recalcar. La iglesia del nuevo pacto no es Israel, el Israel general, reconstituido. El nuevo pacto no es una renovación del pacto mosaico, otro punto fundamental. No es una nueva administración del pacto mosaico, porque no estamos hablando aquí de un solo pacto, que algunos han llamado pacto de gracia, donde eh, todas las diferencias, todas las discontinuidades que Dios va presentando a lo largo de la historia de la redención son como aplanadas, puestas a un mismo nivel, y a todo eso se le llama el nuevo pacto, perdón, el pacto de gracia y el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto noético, el pacto davídico, el nuevo pacto, son, dicen ellos, son como nuevas administraciones o administraciones de un solo pacto. De un solo pacto de gracia. Entonces ellos dicen que el nuevo pacto es una renovación del pacto mosaico y esto no es verdad. No es una continuidad, digamos, administrativa.
sino que es una realidad totalmente nueva, un segundo pacto frente al primer pacto. Aquí nada de que hay un solo pacto de gracia, sino son dos pactos. En este caso, contempla la carta a los hebreos al famoso primer pacto que así denomina al pacto mosaico y dice que está abolido, que está viejo, que no es mejor que el nuevo pacto Ujú. inaugurado por Cristo. Claro. Entonces, sí, Sí, claro, hermano. O sea, evidentemente esto tumba la, la idea de que hay múltiples pactos y que el Señor va renovando y va haciendo un pacto y un pacto cada vez. Y pareciera ser entonces que si tenemos esta postura, pareciera ser que Dios se va equivocando y que va, recomponiendo las cosas y va haciendo un pacto cada vez, empezando con los que algunos dicen que hay un primer pacto en Adán y luego posteriormente un pacto con Noé y su familia y así sucesivamente. Pero yo creo que el autor de los Hebreos es muy claro, hermano, principalmente hacia el final del capítulo 8, hermano. exacto. En el capítulo 8, versículo 12, dice el autor de los Hebreos, dice, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Dice, al decir nuevo, ha declarado anticuado al primero. Son palabras muy fuertes. Es decir, si estamos hablando de un nuevo pacto, entonces el primer pacto ya es anticuado. Dice, lo que se vuelve caduco y envejece. Y viene un aspecto importante aquí, dice, está cerca de la desaparición. Es decir, cuando el autor de los Hebreos dice esto, hermano, no solamente está hablando de un asunto que tiene que ver con lo que ya ha venido explicando Pablo en otros lugares, en el sentido de que el pacto antiguo, el pacto de obras, no declara justo a ninguna carne. Al no declarar justo a ninguna carne, entonces el pacto se vuelve caduco, un pacto que no tiene ya efectividad ni operancia. Si lograra esto, este antiguo pacto, entonces, ¿a qué vino Cristo? Es decir, no habría ninguna necesidad de que viniera el Mesías si el pacto anterior tuviera efectividad. Pero fíjate lo que dice hacia el final. Está cerca de la desaparición. Es decir, esta carta de Hebreos fue escrita en el año 70, por ahí de los meses de abril, hermano, del año 70. ¿Cuál era el último reducto del judaísmo, hermano? El ¿Cuál era templo. el templo? O sea, era lo único que les quedaba, el templo. En el templo donde siguen haciendo ellos sus sacrificios por por el pecado cometido, sacrificios de animales. Sin embargo, ya no tenía ninguna operancia. Ahí lo dice claramente. ¿En qué año se acaba el templo? En el año 70, en el verano, hermano. Cuando el autor de... Es decir, la carta se escribe antes de que se derrumbe el templo, antes de que se venga. Exactamente, hermano. O sea, la carta se escribe por ahí de la primavera del 70 Hmm. y el templo se destruye en el verano del mismo año, del 70. Fíjate lo que está diciendo el autor de los Hebreos. El autor de los Hebreos dice, al decir nuevo, ha declarado anticuado al primero, al primer pacto. Y lo que se vuelve caduco y envejece, fíjate cómo dice, está cerca de la desaparición. Con eso se concluye esta parte del capítulo.
y simplemente está vaticinando el autor de los Hebreos que lo último que le quedaba al judaísmo, que era el templo, iba a ser destruido, hermano. En Yo no entiendo cumplimiento de la palabra de Cristo, sí. exactamente. No entiendo por qué entonces muchos evangélicos en algunas congregaciones están haciendo ofrendas para mandarlas a Jerusalén para que se reconstruya nuevamente el templo. ¿Para qué quieren nuevamente el templo? ¿Para seguir matando sus chivos, sus palomas y lo que tengan que matar si el sacrificio único y perfecto y para siempre, el cual nos está perfeccionando, es el de Cristo? Entonces, es evidente que no hay una comprensión clara de lo que representa el primero y el segundo pacto. Con esto concluyo, hermano. Quiero decir, solamente hay dos pactos: el pacto del Antiguo Testamento y el nuevo pacto en Cristo. Amén, hermano. Entonces, creo yo que esta expresión que tenemos al final de Hebreos 8, en el capítulo, versículo 13, dice que es caduco y ha envejecido, este primero anticuado, está cerca de desaparecer, y está cerca de desaparecer por los tiempos en los que el mismo, este autor de los Hebreos, ¿sí? Que tenía un pleno conocimiento de todo esto, pues, se ve en toda la carta, hermano. Dice, ¿saben qué? Ya le falta poquito. Qué bueno, que el Señor Jesús ya también se los había dicho, aunque no había dicho los tiempos, pero aquí el autor dice que ya, si la carta se escribe en la primavera del 70 y el templo se destruye en el verano del 70. Muy ¿Cómo ves, próximo hermano? estaba su desaparición, claro, Estaba próximo a esa aparición. este es un dato muy importante, hermano. Y bueno, Por- habría que, sería muy bueno que igualmente recomendáramos a los hermanos que leyeran el 8, 9 y 10 de Hebreos para que vieran el papel que juega este, el primer pacto con el segundo pacto, ¿no? Ujú. Dos pactos, no es el nuevo pacto no es una renovación, hermano, no es una actualización del pacto mosaico, absolutamente no. Es una realidad totalmente nueva que Cristo nuestro Señor pues inauguró por medio de su sangre. Y esto Claro, armoniza, hermano, con la visión de Pedro, fíjate. Sus lectores, los lectores de Pedro, no son definidos por la descendencia ni por la ley, sino son definidos por, por un nacimiento nuevo, por un nacimiento de lo alto. Mira cómo Pedro lo dice en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, ujú, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjate, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Muy interesante, en los cielos, no, no en la tierra, sino en los cielos, para vosotros. Bueno, pero el versículo 23, sí, es el 23. Pablo, Pedro, perdón, continúa con la enseñanza que acabamos de ver en el versículo 3. famoso Anayenao, ¿no, hermano? Y aquí está. Habiendo sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la identidad, hermano, de estos lectores, de estos participantes el nuevo pacto, su identidad ya no es nacional, como en el Israel general, sino es escatológica, es decir, pertenece al tiempo que va entre la primera y la segunda venida de Cristo y tiene que ver con la regeneración o nacimiento de lo alto. Entonces, Ujú. hay una ruptura radical, creo yo, además con el sacerdocio universal, es decir,
El sistema levítico, como también la carta a los hebreos lo deja perfectamente en claro, ha terminado. Y Primera de Pedro en el capítulo 2 y en el versículo 5, fíjate, redefine totalmente la estructura del pueblo de Dios. Dice, vosotros también, en 2:5 de Primera de Pedro, sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, fíjate, aquí Israel, vamos, tiene una mediación sacerdotal levítica. Y Cristo es hecho sumo sacerdote eterno. Y la iglesia, hermano, es un sacerdocio universal, vamos, característica del nuevo pacto. Y esto lo podemos ver en el capítulo 10 de los Hebreos. Entonces, sostenemos nosotros que el sistema de Moisés fue abolido en Cristo y Pedro lo confirma. Además, hay una ruptura, hablando de las discontinuidades, hay una ruptura territorial. La iglesia no tiene geografía sagrada. Sí, las promesas de la tierra fueron promesas tipológicas, fueron promesas de sombra, de figura nada más. Pero Cristo es la realidad. Y la herencia final, hermano, es una herencia escatológica. Mira cómo dice, para que entendamos esto de una herencia escatológica, como en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en un pasaje que es formidable, que va desde el capítulo 8, en versículo 8 en adelante, pero quiero leer el versículo 10 que dice, vamos a ver desde el 8, sí, por la fe Abraham al ser llamado obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ujú. O sea, estamos hablando aquí de una herencia, hermano, que es final, que es escatológica. Mira el versículo 16, como dice, pero anhelaban una mejor, dice desde el 14, porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria y ciertamente, y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar. Dice, pero anhelaban una mejor. Esta es la celestial, por lo Gloria. cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Y Pedro coincide con esto. Mira, la herencia de sus lectores no está en Canaán, sino está en los cielos. Mira, primera de Pedro capítulo 1 y versículo 4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué dice Efesios 1:3? Léelo, hermano. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Mm.
cuando nos predestinó para adopción para sí mismos por medio de Jesucristo según la complacencia de su voluntad, pero dice, nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual. Se evidentemente armoniza con lo que está diciendo el autor de Hebreos y Pedro. Claro. Ahora fíjate la idea esta que señalo de que la iglesia podemos decir que no tiene una Ujú, geografía sagrada propia. Mira, sino que es un pueblo, hermano, de peregrinos, justamente como Abraham, de quien acabamos de leer en el versículo 11, en el capítulo 11 de Hebreos, hermano, que pasaron por Canaán simplemente como peregrinos y sabían que no era esta la patria final, no era esta la patria celestial que Dios había preparado, la ciudad con fundamentos. O sea, quienes andan todavía perdidos pensando que Dios tiene que cumplir a Israel promesas que tengan que ver con la tierra física, sencillamente no están en la misma sintonía con Abraham, hermano, que ciertamente se paseó por aquella tierra y no entendía él más que la tierra era una mera sombra cuyo cumplimiento estaba mucho tiempo más adelante, por supuesto, en términos no físicos, sino espirituales en Cristo. Y déjame decirte, no físicos en el terreno, hermano, en el terreno de esta tierra geográfica, de este nuestro mundo, pero sí hay una herencia material de profunda trascendencia espiritual que Dios ha preparado. Abraham, dice la carta a los romanos en el capítulo 4, sabía que era heredero del cosmos, no solamente del pedacito de tierra de Palestina, sino del cosmos. Y bueno, esto recalca la idea de que Abraham pasó por Canaán, siendo precisamente eso, un pueblo peregrino. Y mira cómo Pedro dice en el capítulo 1:1, Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los expatriados no tienen patria, pero Dios les ha preparado una. Fíjate el capítulo 2 y versículo 11 de esta misma carta, cómo esta idea está aquí presente una vez más. Dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Extranjeros y peregrinos, esto es lo que somos, hermano. No una nación territorial, sino que la iglesia es un pueblo de peregrinos. Y bueno, hermano, pues lo que tenemos aquí es que en el nuevo pacto, el pueblo de Dios, finalmente te puedo decir que no es un pueblo mixto. O sea, a diferencia de Israel, que siempre fue un pueblo mixto, es decir, combinado de incrédulos y creyentes, los incrédulos y el remanente, la iglesia, según Pedro, es una comunidad que ha nacido de lo alto, que ha nacido por la palabra, que ha sido santificada para obedecer, como nos ha dicho aquí en el capítulo 1 y versículo 2, elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados. Fíjate, estos son los elegidos del Señor, toda una comunidad de creyentes que lo seguirán siendo hasta el final, porque la obra que Dios comenzó en ellos la culminará en el día de Cristo Jesús. Y dice el versículo 22 también aquí, mira, dice que por medio de él
sois fieles a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal sincero. Amaos intensamente de corazón los unos a los otros. Y esto es, pues, lo que nosotros proclamamos también, ¿verdad? Que el nuevo pacto incluye solamente a los regenerados. Y aquí tenemos pues una tipología, podemos decir, que está cumplida, que, vamos, Pedro lee la historia de Israel como una prefiguración, hermano. La iglesia no toma el lugar de Israel. Cristo ocupa el lugar de Israel, siendo él el Israel verdadero. Y la iglesia participa por su unión con él, participa de Cristo y participa de todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Y este es, hermano, el corazón, podemos decir, hermenéutico de la doctrina de Pedro y de la doctrina, creo yo, pues de las escrituras. Israel, el Israel según la carne, el Israel general, fue una sombra, pero Cristo es la realidad. La Ujú. iglesia es la comunidad creada por la realidad del nuevo pacto. Y las promesas hechas a Israel se cumplen en Cristo y por lo tanto en su pueblo. Esto para hablar de la continuidad. Y haciendo una síntesis, una conclusión, hablando o resumiendo sobre este tema de la discontinuidad, la forma antigua, digamos, la nación étnica, la tierra, el sacerdocio levítico, el pacto mixto entre creyentes y no creyentes, no continúa más. La iglesia no es Israel étnico, sino el pueblo regenerado del Mesías. Y yo creo que es importante mantener estos dos aspectos, hermano, para no perdernos en este tema, justamente frente a una multitud de voces que parecen dispararse y parecen decir en algunos sentidos lo contrario, de que Israel sigue siendo, por ejemplo, el termómetro de Dios, ¿verdad? Sigue siendo eh, la guía y que finalmente, porque esto es lo que en lo que concluye este asunto del dispensacionalismo, a la final viene a ser más importante el pueblo de Israel que la iglesia. Bueno, quiero dejarlo aquí, mi querido hermano, no sé qué otras ideas te surjan, hermano, con respecto a este tema, antes de dejarlo. Fíjate que yo creo que ya hemos puesto una postura, hermano. Hemos establecido el punto de vista que vemos que armoniza con la escritura. Lo dejamos para que los que tienen alguna duda pues vuelvan a oír el programa y no solamente esto, sino quizás los últimos 4 programas donde fuimos viendo la relación que tenía la escritura con la profecía y cómo los apóstoles fueron citando estos textos importantes y todo desde la perspectiva de Pedro. Pero lo vemos, por ejemplo, hoy empezamos el programa leyendo Romanos, hermano, ¿no? Leyendo Romanos para hacer una marcada diferencia entre, entre el Israel étnico y el que no es étnico, sí, el que es de Dios. Entonces creo que Mm. el fundamento está ahí. Y bueno, pues finalmente, hermano, creo que concluimos con esta serie de 5 programas, los que tienen que ver con la primera epístola del apóstol Pedro y, y la profecía, ¿no? La cita profética, y, y él hace mucho énfasis en esto. Y bueno, mi querido hermano, como les comentábamos en un principio, este,
Este es el último programa de este año, este programa del 3 de diciembre del 2025. Vamos a dar por concluido este bloque de contenido que tiene que ver con Pedro y toda la relación que tiene a través de su carta. Y queridos hermanos, les comentamos y les informamos que arrancaremos con la segunda epístola del apóstol Pedro el día 14 de enero del 2026, si el Señor nos lo permite. Estaremos aquí nuevamente saludándolos a todos ustedes y damos hoy por concluidas las charlas bíblicas desde el 2025. ¿Tienes algo que comentar, mi querido hermano? Nada más, hermano. Nada más Entonces, agradeciendo mucho la compañía de nuestros hermanos y hermanas. sí, agradecemos mucho, pues mucho su asiduidad, que han estado aquí presentes con nosotros durante todo el año. Ahorita vamos a pasar a saludar a todos aquellos que que el día de hoy, nos escuchan, nos mandan saludar, nos preguntan, este, y pues intervendremos en sus preguntas. Y bueno, quizás no sé si valga la pena que yo ponga un aviso en Facebook, hermano, de que esto termina ya o termina el día de hoy y que continuará el 14 de enero del 2026 con la segunda epístola de Pedro. De esta manera, hermanos, damos por concluida la charla bíblica de este miércoles 3 de diciembre del 2025. Un saludo a todos ustedes, hermanos. Bien, pasaremos entonces, hermano, a darle lectura a los hermanos que nos escriben, ¿sí? Por aquí tenemos al hermano Paco Jiménez Brusón. Dice, buenas noches hermanos de charlas bíblicas en gracia y justificado. Un abrazo rompecostillas para ustedes. Quisiera saber si van a continuar con la segunda carta de Pedro o todavía van a tener tiempo con pequeños introducciones. No, ya lo explicamos, querido hermano. Arrancaremos con la segunda carta de Pedro en 14 de enero del 2026. De todos modos, pondremos por ahí un anuncio. Nuestra querida y amada hermana Emma Castillo dice, qué alegría, amados maestros, volver a estar en sintonía con ustedes, presente en gracia y justificada y muy atenta y agradecida por la enseñanza de esta noche. Un abrazo, querida hermana Emma Castillo. Igualmente, por aquí nos escribe nuestra querida y amada hermana Marlene Rodríguez. Saludos, hermana. Un gusto compartir con ustedes, dice, por este medio, muy agradecida por este año que trajo muchos aprendizajes. Agradecida con ustedes y el Señor siga bendiciendo este espacio. Así sea, hermano. Nuestro hermano Nardo Villarruel, buenas y bendecida noche. Buena y bendecida noche, estimados hermanos. Dice nuestra hermana Emma Castillo, Isaías 55, 4 y 6 también habla de la conformación futura de la iglesia. Si quieres darle lectura, mi querido hermano. Sí, cómo no, con mucho gusto. Es Isaías, 55 del 4 al 6. déjame ver, Isaías 55 del 4 al 6. Dice, he aquí lo he puesto por testigo a los pueblos, por caudillo y soberano de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocía correrá a ti, por causa de Yahvé tu Elohim y del Santo de Israel que te cubrió de gloria. Y bueno, precioso el que sigue, buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado, invocadlo mientras está cerca. Sí, hermano. Dice nuestro hermano Nardo Villarruel, una pregunta. Dice,
Bueno, se supone que allá en Jerusalén se ha de construir un tercer templo en donde actualmente está la mezquita de Medina, que es el que profanará el anticristo, ¿o no? Pregunta. Dice, sigue diciendo, y no es que yo esté enviando ofrendas para allá, para esa construcción, el, el hermano. ¿Qué opinas, mi hermano? Bueno, pues esto obedece a este esquema dispensacionalista, Ujú, ¿verdad? De un anticristo que entra al templo y lo profana. Pero sabes, este tercer templo, hermano, no es ningún lugar sagrado como para que sea profanado por nadie. Al contrario, este tercer templo viene a ser una realización de la continua falta de fe de los judíos. Le siguen diciendo con este tercer templo que levantan, seguiremos ofreciendo sacrificios de animales, restituiremos el sacerdocio levítico, con lo cual, en un sentido, le están diciendo al Señor Jesús, seguimos sin creer que tu sacrificio fue definitivo, claro. fue único y último para el perdón de todos los pecados. O sea, este lugar, hermano, no es que sea ensuciado, o sea, ¿cómo se dice, hermano? Sea, desa- sea, vamos, que el anticristo que entre ahí lo va a profanar. Eso no tiene ninguna significación. En absoluto yo dijera que es un invento, hermano, de los dispensacionalistas. Pues ahí está. Bueno, nuestra hermana Emma Castillo dice, hermanos, en el antiguo pacto, el oficio del sacerdocio estaba asignado exclusivamente para los levitas. Y qué precioso que nosotros, como iglesia del nuevo pacto, nuestro Dios y a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nos constituye como un sacerdocio real. Es decir, como creyentes en particular, podemos presentarnos delante de nuestro Dios sin necesidad de ningún mediador, excepto a nuestro sumo sacerdote, que es nuestro amado Señor Jesucristo. En el nuevo pacto quedan abolidas las élites sacerdotales, por así decirlo, que tenían la exclusividad y privilegio que les daba su oficio. El sacerdocio es entonces no transferible, no hay continuidad. Exacto, Muchas gracias, hermana. Una aportación exactamente. muy válida. Y un texto muy importante de Hebreos. Ujú, El sacerdocio de Cristo no es transferible. ujú. Dice Bafre Cordero Santiago, me gustaría una charla con el profesor Daniel Hernández y el profesor Septién. Saben griego, sería fenomenal, ya que están al público. Sigue diciendo, el profesor Daniel Hernández le tiene un aprecio grande al profesor Septién. Pues ahí tienes un saludo, mi querido hermano Muchas José gracias, hermano. Antonio. Dice nuestro hermano Lupillo Contreras, de nuestro hermano Lupillo Contreras de Coachella, California. Dice saludos y que pasen una linda Navidad y año nuevo con sus familias, amados hermanos José Antonio y Armando. Muchas gracias en Cristo Gracias. Jesús, hermanos en Cristo Jesús. Y a todos los hermanos presentes, gracia y paz en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, le agradecemos sus palabras. Este, pues bueno, tenemos esta actividad que Dios mediante podamos seguir desarrollando y trabajando para el Señor en en este precioso trabajo que nos ha dado, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Dice nuestro hermano Safnat Panea, amados maestros, muy agradecido por las enseñanzas tan edificantes. Dice el Señor sea con todos nosotros un fuerte abrazo. Muchas gracias, querido Gracias. hermano Safnat Panea, de Sao Paulo, el hermano.
Y bueno, por aquí tenemos algunos emojis que nos mandan los hermanos también. Muchas gracias. Nuestra hermana Beatriz Garacino, muy presente siempre. Nuestro hermano Sami, que bueno, ya supe quién era Israel Sam. Nuestro hermano Sasnaf Panea, Nelson Naranja Bravo y Fabián Lizana, a todos ellos un fuerte abrazo y un saludo a nuestros queridos hermanos. Y bueno, hermano, no sé si quieras agregar algo, querido hermano, Pues en nada, esta... hermano, nada más que si les han gustado los estudios, les agradecemos muchísimo que nos recomienden con otros creyentes, con sus parientes, con sus amigos, para que esta enseñanza pueda llegar a más. Sí, sabemos que hay muchos que nos oyen tras bambalinas, hermano, y que están presentes siempre. Ahora sí, como decía nuestro querido hermano O. Rodríguez, dice en espíritu, estoy presente, decía. Pero bueno. Un abrazo a todos ustedes y a todos los que nos oyen tras bambalinas y que también nos oyen diferidamente. Los saludamos a todos y bueno, damos por concluida la charla bíblica de este 3 de diciembre de 2025, esperando que todos ustedes también tengan un descanso merecido, y que con ánimos reforzados y renovados tengamos la oportunidad de vernos el próximo 14 de enero del 2026. Un abrazo a todos ustedes, nuestro querido hermano José Antonio Septién, desde Querétaro, México. y Armando González, los saludamos a todos ustedes. Tengan las muy buenas noches.